Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis de hoy, me gustaría comentaros una cosa que quizás a muchos os pueda llegar a interesar. Y es que, bueno, como ya sabéis, nosotros colaboramos con BitGet, es el partner principal del canal, y hoy han hecho un anuncio que es bastante interesante, porque han decidido relanzar lo que es su Launchpad. Para todo aquel que no sepa qué es un Launchpad, porque quizás muchos acabéis de llegar al mercado cripto y todavía no sepáis qué es esto, os lo resumo rápidamente. Es básicamente una plataforma que te permite invertir en criptomonedas que todavía no se han listado. Obviamente no tienen la oportunidad de comprar el 100% de lo que es el supply, suele ser un pequeño porcentaje de lo que es el supply total, pero bueno, son oportunidades que se deben también de valorar porque muchas veces han salido proyectos muy buenos de algunos Launchpad. Como todo, esto no significa que todos los proyectos que vayan a salir en un Launchpad sean la bomba, o sea, puede ser que algunos sí, pero también puede ser que otros no. Entonces, antes de decidir invertir en un proyecto, investígalo, ¿vale? Porque el que esté en un Launchpad no significa que automáticamente te vaya a hacer rico, o sea, ni mucho menos. Entonces, si decides ir al Launchpad y ver qué proyectos están a punto de lanzar, pues investígalos y luego ya decides si te interesa o no. Y si te interesa, entonces luego ya puedes intentar participar en lo que es pues conseguir los tickets, porque en este caso va por tickets. Y si tienes suerte y alguno de tus tickets son premiados, podrás acceder a ese lanzamiento. Por lo que tengo entendido, no todo el mundo va a poder acceder, pero sí que hay bastantes posibilidades de que puedas llegar a participar. Quizás no para conseguir el máximo, porque esto sí que es cierto que está limitado a 10 tickets por persona y luego cada ticket tiene un equivalente en la criptomoneda. De todas formas, os voy a dejar el link en la descripción, por ejemplo, de este lanzamiento, que es el que van a hacer ahora para comenzar, que es de Panda Farm. Revisad, como os digo, el proyecto como siempre. Y si queréis más información, pues lo dicho, os dejaré toda la información en la descripción, pero lo importante es que han relanzado ese Launchpad que puede dar muy buenas oportunidades en el futuro, así que estaremos al tanto y ya os iré comentando si tengo algo más que decir. Bien, volviendo a lo que solemos revisar, que en este caso es el análisis técnico, pero bueno, que muchas veces también hay que comentar otras alternativas, igual que en alguna ocasión también hemos comentado sobre DeFi y cosas. Vamos a comenzar en este caso revisando ya lo que es el análisis de Bitcoin. Hoy tenemos un día positivo dentro de lo que cabe, porque a pesar de lo mal que ha estado tirando el SP500, como podéis estar viendo, el mercado tradicional ha caído un poco, un 1,20%, estamos otra vez testeando la parte baja, pero bueno, aquí tampoco quiero explayarme mucho más, porque la verdad es que está prácticamente igual, o sea, seguimos dentro de la zona. Y mientras no hagamos nada diferente, sí que es cierto que las huellas que seguimos viendo son huellas de debilidad. Lo único que quizás me empiezo a plantear ahora es la posibilidad de estar viendo una estructura con cierta inclinación. Que esto podría ser posible, aunque bueno, habrá que ver, ¿eh? Esto todavía no lo he valorado, o sea, lo estoy valorando ahora mientras os lo comento. Pero es una opción que estoy viendo bastante factible, sobre todo porque se está respetando mucho la parte de la resistencia. El soporte también, hemos visto algunos tests en esta zona. Pero bueno, quizás esto lo reviso y os traigo una actualización con más detalle en el análisis de mañana. Pero bueno, por el momento la situación es más o menos la misma porque es que seguimos en la misma zona. Lo positivo es que Bitcoin, a pesar de que el mercado tradicional sí que es cierto que ha caído bastante, entre comillas, en Bitcoin no ha caído, por el momento al menos no ha caído. Sí que es cierto que ahora estaba mostrando algunas huellas de debilidad ya en estos últimos niveles, pero bueno, también es normal porque mirad de qué movimiento venimos. O sea, ha sido un movimiento totalmente vertical alcista también. Esto, bueno, ya lo comentábamos tanto en el análisis de ayer como en los anteriores, así que no me voy a explayar mucho más en lo que sucedió aquí. Simplemente en actualizar un poco lo que es la operativa. Por desgracia, no ha habido oportunidades tras lo que fue la ruptura, por el momento al menos. Sigue habiendo esa posibilidad de visitar esta zona de los 23.360 más o menos, que ahí será donde nosotros tengamos que evaluar alguna posibilidad de compra. Mientras estamos viendo que el precio se dispara, obviamente lo que decimos siempre, no seguimos al precio ni cuando sube ni cuando baja. Simplemente esperamos a las correcciones
para ahí valorar en nuestras zonas operativas si se dan o no las condiciones para poder, en este caso al menos, buscar alguna compra, porque estaríamos esperando a ver si tenemos oportunidad de entrar en compra en este movimiento alcista después de las rupturas que hemos tenido, tanto de la zona de los 22.310 como de la zona de los 23.350 más o menos. Sí que es cierto, ¿vale?, que hemos alcanzado ya una zona importante también, con lo que, bueno, esto también, no sé si lo he comentado en análisis anteriores, pero esta zona deberíamos de haberla considerado una zona de take profit, que es justo, como veis, el máximo que marcábamos en este uptrust del pasado. En esta situación estaríamos aquí ya revisando un poquito más lo que es la operativa de 4 horas, pero de todos modos también para la operativa de 1 hora sigue siendo una zona donde tomar beneficios y seguir protegiéndonos. De hecho, si teníamos el stop loss por debajo de la zona de los 23.100 más o menos, o sea, bueno, en este caso por debajo de la resistencia, por debajo de los 23.350, allá seguiríamos tomando beneficios en este movimiento. Y ya la siguiente zona que nos quedaría por delante sería en la zona de los 29.568. De hecho, si llegásemos a ver una ruptura ya de esta resistencia, desde mi punto de vista, iríamos volando probablemente hasta la siguiente resistencia. Algo parecido a esto que hemos estado viendo, probablemente se podría repetir. El problema estaría si llegamos a rechazar esta zona operativa porque, bueno, en verdad no es problema porque para nosotros justo es la oportunidad, pero bueno, estaríamos quizás viendo un retroceso que podría incluso llegar hasta la zona de los 23.080, ya que aquí tenemos un nodo bastante importante que podría hacer de imán en el precio. Entonces, creo que ya lo comentábamos ayer también, esta zona puede ser muy importante dentro de la estructura como una zona de posible rebote, que bueno, el BIPOC por lo que veo no se ha desplazado mucho, así que sigue siendo la zona de los 23.000 también una zona a valorar en caso de tener ese retroceso. Tanto si es la zona de los 23.367, 60 más o menos, como la zona de los 23.000 aproximadamente, podrían ser dos niveles donde podríamos valorar compras. Creo que el resto de zonas no veo sinceramente nada interesante, porque también tenemos los VWAPs en este caso muy cerca y además súper juntos de lo que es el BIPOC. Entonces yo desde luego que en caso de tener un retroceso, donde estaría valorando algún tipo de compra, sería toda esta zona. Esta zona sería para valorar compras en caso de que el precio no soportase en esta zona, si tuviésemos ese retroceso, entonces aquí ya tendríamos que empezar a entrar en alerta, ya que esto podría ser simplemente una sacudida o incluso un giro rápido, como ya comentábamos ayer. Por el momento no es el escenario que más valoremos, seguiríamos priorizando esa continuación alcista y nosotros a nivel operativo tendríamos que esperar a esas correcciones. Si desde aquí se sigue yendo a volar hasta la siguiente zona, pues desgraciadamente tendríamos que esperar una vez lleguemos a estos niveles a ver si se puede llegar a dar otra oportunidad, porque a nivel operativo de momento no hay nada más para intentar incorporarse en este movimiento alcista que estamos viendo. Entonces nada, a nivel operativo creo que aquí no hay mucho más que comentar. Quizás de cara a lo que es el fin de semana podamos revisar otra vez lo que es algún time frame más alto, pero tampoco creo que haya cambiado mucho el contexto. O sea, es que seguimos igual, la tendencia sigue siendo alcista y por el momento no hemos tenido ningún cambio de contexto. Aunque aquí en el pasado, por ejemplo, sí que lo podíamos haber valorado, que de hecho fue lo que hicimos, que fue para lo que pudimos aprovechar este movimiento bajista, pero aquí con este cambio de contexto las cosas cambian. Al final el control del precio no siempre lo va a tener un lado, eso va cambiando constantemente en el mercado. Entonces, nada, dicho esto, como os digo, no tengo más que comentar por aquí. Vamos a revisar, como siempre, las herramientas, comenzando por Bookmap. Recordad también que tenéis los links a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Bien, comenzamos por Bookmap. Como os decía, veíamos aquí en el pasado una zona de ventas bastante fuerte, que de hecho absorbieron bastantes ventas a lo largo de la subida y fue justo cuando el precio frenó por completo el movimiento alcista. Este caso es la zona de los 25.200
Estábamos viendo aquí algunas compras ahora intentando soportar el precio, pero no parece que vayan a ser suficientes, ya que es sobre la zona de los 24.580 y el volumen no es demasiado. No es demasiado, sí, elevado. Veíamos en el pasado bastantes compras aquí en la zona de los 24.100, 24.000, pero de estas órdenes que había, que en verdad era bastante volumen, esto sí que era una zona de suelo bastante firme, ahora ya no quedan tantas órdenes. En los 24.000 sí que se mantienen algunas y empiezan a entrar algunas también otra vez en la zona de los 24.100, pero considero que aquí había más volumen, porque como veis aquí es que podría abarcar incluso desde la zona de los 24.300 hasta los 24.000. Era mucho más amplia y con más volumen. Vamos a revisar los multibook. Esperad, que me he equivocado de botón. Ahí está. Y vamos a comenzar revisando este. Bueno, vemos algo similar. No sé si esto lo comentábamos ya... No, ayer no. Esto creo que ayer... Quizás sí que comenté el nivel, pero no creo que viésemos tanto volumen. Porque no recuerdo bien, ya que la hora que sale aquí abajo creo que no es justo la mía. Entonces, igual sí que vimos este nivel, pero al no ver tanto volumen no me acuerdo ahora mismo si lo llegué a comentar. Pero bueno, por eso os digo que si os interesa mucho esta información, recomiendo que uséis la herramienta y que lo podáis ver por vosotros mismos. Yo es que al final solo puedo subiros una actualización al día. Ya sabéis que en el pasado, incluso cuando tengo un poco más de tiempo libre, os subo 2, pero es que actualmente me es imposible. Tengo demasiadas cosas y dad gracias que puedo subir una al día porque, como veis, las subo muy tarde y eso es por algo, porque no tengo más disponibilidad durante el día. Pero bueno, os comento lo que os decía. Veíamos aquí sobre la zona de los 25.000, una zona bastante fuerte de ventas que se han absorbido. Como veis, el volumen ya prácticamente ha desaparecido. Y esto fue un poco lo que ha frenado ese movimiento alcista, sobre todo desde mi punto de vista. Una pequeña pérdida de momentum que también me acabo de acordar en lo que es el volumen, si no me equivoco. Ya estábamos observando también un poco de pérdida de momentum. Sobre todo aquí se veía como había una caída en el volumen. Sí que es cierto que luego tiró un poquito más, pero aquí ya hemos visto todo ese intercambio con las órdenes de venta que se iban absorbiendo. Entonces yo creo que aquí ya era un primer aviso de esa pérdida y que posiblemente podría dar inicio, si no es a un retroceso a nuestra zona, quizás incluso a una posible estructura lateral que ya analizaríamos en próximos vídeos, porque de momento todavía le queda desarrollo. Obviamente para estar atento a esos vídeos tienes que estar suscrito porque si no te lo vas a perder. Por aquí no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar el multibook de los futuros. Vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí vemos algo bastante curioso e interesante, que es una zona de compras muy fuerte en los 24.000 también. En este caso solamente está en este nivel. Como veis aquí veíamos también algo parecido a lo que ya comentaba antes, como había muchas órdenes de compra en esta zona. Ya no quedan tantas, pero sí que se mantienen esas órdenes en los 24.000. Veíamos también este volumen de ventas en esta zona, que fue absorbida de igual forma. Pero bueno, más o menos es lo que ya hemos comentado, así que no voy a perder mucho más tiempo por aquí. Y bueno, para finalizar, como siempre, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones. No sé si va a cargar el multi, que se me ha olvidado revisarlo antes del análisis, que lo suelo revisar para ver si debo lanzar el multi o el simple. Pero bueno, sí, podríamos decir que sí que ha funcionado. Quizás no con todos los exchanges, porque todavía nos quedaría alguno que otro, pero bueno, en general tenemos 3, así que vamos a revisar este. Vemos bastante liquidez por parte de los shorts desde Bitfinex, sobre todo en la zona, bueno, hasta la zona de los 25.200. Aquí tenemos un clúster bastante importante de cara al corto plazo. Y luego por parte del resto, yo diría que solo vemos volumen de liquidaciones en este caso por parte de los long. Tenemos aquí un primer clúster desde los 23.630 hasta los 22.750. Y luego tenemos aquí otro sobre la zona de los 21.930. Por aquí no veo nada destacable, está más o menos 50-50 todo. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo. Y aquí vemos algo parecido, la verdad. O sea, no veo nada destacable. O sea, yo diría que es más o menos lo que ya hemos comentado, así que no voy a comentar nada más. Vamos a cargar el mapa de corto plazo.
Y mientras carga revisamos los CVDs porque aquí sí que ha habido cositas importantes. Sobre todo destacaría por un lado esa continuación de distribución que ya comentábamos en el día de ayer por parte de Coinbase. Aprovecharon a realizar ventas constantes en esta zona. Aunque sí que es cierto que en estas últimas horas parece que ha seguido un poco al precio. Pero bueno, en general la tendencia, como veis, ha sido vendedora. Luego, Bitfinex continúa, desde mi punto de vista al menos, liderando al mercado. Sobre todo con esas compras, veis cómo fue pumpeando el precio. Luego sí que es cierto que descargó parte de ese spot en estos niveles, pero luego volvió a comprar de forma agresiva, intentando posiblemente liquidar esas posiciones que empezaban a entrar en short ya desde esta zona. Así que, bueno, veremos a ver si luego da continuidad a esas ventas, acompañando con ventas mayores y, bueno, iba a decir pumpeando, no, dumpeando el precio en este caso. Pero desde mi punto de vista, en estos últimos días o incluso semanas ya, no sé cuánto tiempo llevamos viendo esto, pero sí que es cierto que Bitfinex lleva una tendencia de liderar al precio bastante importante. Binance, como veis, por el contrario, no. O sea, en este caso Binance solamente sea el precio. Y luego aquí tenemos algo muy importante, porque esto sí que me ha parecido bastante curioso. Vemos mucha liquidez por parte de los long en la zona de los 22.760 hasta los 22.930. Hay muchísima liquidez en esta zona. 22.700... Incluso sería un poco más por debajo. O sea... podría incluso llegar a caer un poquito más de lo que esperaríamos. Pero bueno, en general tenemos que estar muy atentos a la acción del precio en esta zona. O sea, esta zona se va a mantener como está, pero habría liquidez incluso un poquito por debajo de esta zona. Volviendo a lo que es el mapa, esto es lo más importante en este y el resto no lo comentaría, pero sí que es cierto que hay mucha liquidez en estos niveles. Y deberíamos de ver algo similar en este otro mapa, pero a priori no está cargando y no sé si llegará a cargar. Pero bueno, voy a ir despidiendo. Si carga bien y si no, pues quedaros con esto porque va a ser prácticamente lo mismo desde mi punto de vista. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y como veis, pues no ha cargado, así que nos vemos en el próximo vídeo.